Hemos estado estudiando un tema que es asombroso, un tema que es extraordinario. Extraordinario porque Dios toma a personas que están allí detrás, que están allí escondidas, que están allí que si Dios no las hubiera tomado, que si Dios no hubiera llegado a las vidas de ellas, serían anónimas por la eternidad. Pero debido a que Dios llegó y hubo algo especial que sucedió en la vida de ellas, Dios las sacó del anonimato y les puso en un lugar de bendición. Hemos visto a una Ruth moabita no judía de un pueblo que estaba bajo maldición, llevada al pueblo de Dios para hacer bendición. Hemos visto a una mujer Betsabé judía, pero que fue adúltera, adulteró con David, que estaba por la ley condenada a morir y Dios le puso en un lugar de privilegio. Pero también hemos visto a una prostituta, Rahab, la ramera, allí en Jericó, sacada de su idolatría, sacada de su mundo, de muchos dioses y creyendo en el único y verdadero Dios de Israel. Ese es el Dios que tenemos. Pero la mujer que vamos a ver hoy es una mujer de bendición, una mujer que recibió un privilegio extraordinario, inmenso, y se darán cuenta cuando les muestre la presentación a qué me refiero. La gracia sorprendente, hemos titulado el tema, y queremos tocar el tema de María, la sierva del Señor, allí en Lucas capítulo 1. Quiero que abordemos este tema pensando en que María fue una mujer privilegiada entre todas las millones y millones y millones de mujeres de la raza humana que han existido y existirán. Ninguna tuvo un privilegio tan grande como María. Por lo tanto, le respetamos a ella como una mujer de Dios, como una sierva del Señor. Allí en Lucas capítulo 1, versículo 26. Quiero que toquemos 7 puntos. La idea mía es que toquemos en estos minutos que tenemos de reflexión de la palabra 7 puntos que la Biblia enseña, no que un pastor o una iglesia X enseña, que la Biblia enseña, que Dios enseña. Es más, muchos de los puntos que vamos a tocar, la misma María los expresó. La mayoría allí en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26. Después de haber anunciado el nacimiento milagroso de Juan el Bautista a Zacarías y a su esposa Elizabeth, Dios decide hacer algo más. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Atención, cuidado, ¿qué está diciendo esto? Que después de 6 meses de haber anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, de que Elizabeth, una mujer ya anciana, estéril, quedara en embarazo y tuviera 6 meses de embarazo, fue enviado por Dios un ángel a una ciudad llamada Nazaret. Nazaret no era un pueblo grande, no era un centro especial de allí de Israel, era un pueblo pequeño. Nazaret era un pueblo pequeño. En la actualidad Nazaret tiene unos 20,000 habitantes en actualidad, pero en aquel tiempo era un pueblo pequeño, no tenían carreteras importantes que pasaran por allí, era un pueblo olvidado por muchos. Entonces dice así la palabra de Dios, que fue enviado a ese pueblo a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Mis hermanos,
Dios tiene en su corazón al mundo entero. Tiene en su corazón a los millones y millones de seres humanos en el mundo entero. Pero lo maravilloso es que a la vez Dios piensa en nosotros individualmente, sin dejar de pensar en Zacarías y Elizabeth y sin dejar de formar en el vientre de Elizabeth el bebé que estaba siendo formado, Juan el Bautista, y sin dejar de cuenta el mundo entero. Él se fija en una mujer, su corazón en María, allí, una joven, allí en un poblado pequeño, insignificante, y cómo Dios se fija en nosotros. ¿Quién éramos nosotros cuando Él llegó a nuestras vidas? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién era David? ¿Quién era el rey Saúl? Él, delante de él mismo, era pequeño. Era de una tribu insignificante, de la más pequeña, y dentro de esa tribu, la familia más insignificante, y de ahí sacó rey Dios para Israel. ¿Quién era David? ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios, de alguna manera, su corazón se fija aún en lo pequeño. Y allí está fijando su mirada en María. Y por lo tanto, he pensado en este punto como que ella es el objeto de la atención de Dios. Dios piensa en ella. Ese es el primer punto que quería que nos fijáramos. Sigamos. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, qué saludo sería este. Pues el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto es importante. Dice: salve, muy favorecida. Allí la palabra en el literal, en el griego, que sabemos que es el original del Nuevo Testamento, dice llena de gracia. Esa salve muy favorecida, llena de gracia. Está diciendo que María es llena de gracia, pero no una gracia que brota de ella, que surge de ella, sino una gracia que llega a ella. O sea, ella no es la fuente de la gracia, ella es la receptora de la gracia. Está siendo llena de la gracia, pero esa gracia cae desde arriba, desde Dios hacia ella. Y así es siempre con todos nosotros, con todos los seres humanos. La gracia de Dios es de arriba, desde Él hacia nosotros como seres humanos. Es su gracia. La gracia tiene como origen, como fuente a Dios mismo. Entonces, al final del versículo 30 le dice: has hallado gracia. Ahí está, has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿por qué halló gracia delante de Dios? Cuando miramos en el Antiguo Testamento, Noé también halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se acercaron a Dios a la manera de Dios. Cuando Dios establece la manera de acercarse a Él, establece los sacrificios allí en el Antiguo Testamento. La Pascua es un ejemplo de esos sacrificios. Y esos sacrificios enseñaban que vendría un cordero, el Cordero de Dios, el Salvador. Ella, María, creía con toda seguridad en que Dios enviaría a un Mesías. Por eso, el corazón de ella, la persona de María, halló gracia a los ojos de Dios, porque había creído en las promesas del Salvador, en las promesas de Dios. María, entonces, como segundo punto, es abrazada por la gracia de Dios. Y sin dejar allí la cita, si quiere leo a su favor o puede buscar, acompañarme y buscar en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, dice versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, ¿quién? Dios, a nosotros, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice de la gracia aquí? Que a través de la gracia nosotros somos aceptos en el amado. Entonces, no es que yo acepté a Dios,
es que Dios me aceptó a mí, porque yo fui el que me alejé, yo fui el que pequé. Dios sigue donde siempre ha estado. Adán fue el que se alejó de Dios, el que huyó, el que se escondió de Dios. Yo fui el que huí, el que caí, el que pequé. Dios está donde siempre ha estado, esperando al pecador. Entonces, Él fue el que me aceptó a mí. Yo fui aceptado por gracia. Y asimismo María fue aceptada, fue vista por la gracia de Dios, fue abrazada por la gracia de Dios. Vamos a leer el versículo 31. Y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En Mateo dice que este nombre se refiere a que es el Salvador, ya que salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esta frase es importante. Hijo del, cuando la palabra menciona a hijo, está refiriéndose a que esa persona tiene la misma naturaleza o el mismo nivel de quien se refiere. En ese sentido, Hijo del Altísimo tiene la misma naturaleza o tiene el mismo nivel del Altísimo de Dios. O sea que este Hijo del Altísimo tendría naturaleza divina. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Cuando María escucha la noticia de parte del ángel, ella no duda, en ella no hay incredulidad. Si usted mira la cita anterior a esta que estamos leyendo, cuando el ángel anuncia a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que iban a tener un hijo ya en su vejez, él duda, él no cree, él tiene en su corazón incredulidad, pero María no, María tiene es asombro. Ella pregunta, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón, si no he intimado con nadie? Hay un compromiso matrimonial entre María y José. El compromiso matrimonial era tan serio que para disolverlo tenía que haber divorcio. Así era de serio el compromiso matrimonial. Sin embargo, como aún era compromiso, no había intimidad entre ellos. Entonces ella pregunta, ¿cómo conozco? ¿Cómo pasará esto si no conozco varón? Y el ángel le explica que sería un milagro divino. Versículo 38, miraremos el tercer punto. Allí el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué hermosa frase, qué magnífica frase aquí la de María. Ella aún tal vez no entiende la grandeza de todo esto, la magnitud que ella realmente tendría en su vientre al mismo Dios manifestado en carne, cosa, privilegio tal que no lo ha tenido mujer en la tierra, ni lo tendrá. Solamente ella lo tuvo. Y frente a la magnitud y la grandeza que ella aún no alcanza a entender de lo que está sucediendo, ella dice, aquí estoy, soy la esclava. Aquí la palabra sierva viene del griego doule que significa esclava. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está para que se haga conmigo lo que quiera. Aquí estoy, implica obediencia, implica sometimiento, sujeción, implica disposición. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados amigos
Amados hermanos, Dios quiere una disposición generosa, una disposición abierta a nuestra vida. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Llevo tantos años de cristiano, llevo tantos años en tu familia, pero quiero decirte que estoy dispuesto, mis manos, mis pies, mis capacidades, mi todo es para ti, Señor. Aquí estoy, soy tu esclavo, soy tu siervo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay algo que de pronto a veces no entendemos. Al aparecer María en su compromiso matrimonial, todavía sin haber legalizado su matrimonio, en embarazo, ¿qué iban a pensar las personas que le conocieran? ¿Qué iban a pensar sus mismos familiares o el pueblo que le conociera a ella si resultaba en embarazo? Seguramente algunos pensaron, y parece ser que aún hubo una recriminación al Señor cuando alguien le dijo: nosotros no somos nacidos de fornicación. En una de sus exposiciones del Señor Jesucristo, alguien le dijo: nosotros no somos nacidos de fornicación. Tal vez se pensó que este hijo había sucedido dentro de su compromiso matrimonial con José. Ella había fornicado y el pensamiento de José es que le había sido infiel. Por eso el ángel le habla y le dice que reciba a María, que no tenga miedo, no la deje, porque ese bebé que viene es obra divina. Y frente a todo eso, frente a todo lo que vendría, que no sería fácil, ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Estoy dispuesta. Y a veces las cosas tal vez en el servicio al Señor no serán fáciles. Tal vez incluirá sacrificio, tal vez incluirá tiempo, tal vez incluirá dinero, no sé. Pero vale la pena servir al Señor, vale la pena colocarse bajo su mano y decir: Señor, aquí estoy. Vale la pena servir al Dios verdadero. No dejes de hacerlo. No pares. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Allí en Lucas, vamos al cuarto punto, Lucas capítulo 1, estamos versículo 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y dice el 45: bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurado la que creyó. Frente a algo increíble, algo sin precedentes, no había sucedido antes, no sucederá después, que hubo un embarazo sin la participación de un hombre. Ella creyó en medio de todo eso tan grande que sobrepasaba cualquier cosa, imagina, que puede uno imaginarse. Ella le creyó a Dios. María creyó en el Señor. ¿Y sabe por qué creyó en el Señor? Y lo vemos más adelante: porque el corazón de ella estaba lleno de la palabra de Dios. Y eso llevó a que su corazón, a su espíritu, estuviera abierto a lo que de Dios vendría y a colocar la confianza en lo que Dios dijo, a creer lo que Dios dijo, aunque fuera algo sin precedentes. Creyó al Señor. Bienaventurada la que creyó. Ahora hay que tener cuidado con esto que es tan grande. Cuando hemos escuchado por ahí que María fue la madre de Dios, es equivocado decir que María fue la madre de Dios. Alguien: pero ¿por qué? ¿Por qué Dios, si decimos que Dios tuvo madre, estamos diciendo que Dios tuvo inicio, que Dios comenzó a existir? Y no es verdad. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Él es Hijo de Dios. Sabemos de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se hizo carne y su nombre fue Jesús. Como humano, en forma humana, él tuvo mamá, sí,
tuvo un vientre donde se formó, sí, pero él no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él no comenzó a existir cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Él comenzó a existir nunca, porque siempre ha existido. Él es desde la eternidad. Y es donde tenemos que tener cuidado. María no fue la madre de Dios. Ni lo mencionamos, ni lo dice la Escritura. ¿Qué sí dice la Escritura? La Escritura la llama la madre de Jesús. O aquí la está diciendo, la misma Elizabeth está diciendo, versículo 43, ¿por qué la madre de mi Señor? Porque ella creía en el Mesías y sabía que a través de María vendría el Mesías. Entonces la llama la madre de mi Señor, pero no la llama, ni es llamada en ninguna parte de la Escritura, la madre de Dios. No es así. Tengamos cuidado. Que cada una de las cosas que nos han enseñado, que cada una de las cosas que creemos sea confrontado con lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que la palabra de Dios enseña es, y punto. Ella creyó a Dios. Ese sería el cuarto punto. En el versículo 46, vamos a mirar el quinto punto de Lucas 1, versículo 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y miren, esto, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo dijo? María. Y el Espíritu de Dios lo dejó escrito aquí en estas páginas de la Escritura. ¿Qué está diciendo ella de sí misma y de Dios? Está diciendo que debemos engrandecer al Señor. Esto tan maravilloso, la venida de Dios a la tierra, la obra de Cristo en la cruz, es algo para exaltar al Señor, es algo para engrandecerlo, es algo para alabarlo. Pero también dice, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué dice? Léalo ahí en su Biblia. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice. En Dios mi Salvador. María, la madre del Señor Jesús, reconoce que Dios es su Salvador. Atención, reconoce que Él es el Salvador, pero también reconoce su necesidad de Salvador y le reconoce a Él como mi Salvador. María, como todos los demás, necesitaba de un Salvador y necesitaba de que Dios la salvara. Dios, mi Salvador. Eso lo está diciendo María misma allí en Lucas capítulo 1, versículo 47. Y así tú, mi amigo o mi amiga, no importa si tú has sido muy bueno, no importa si has sido muy religioso, tú también necesitas de un Salvador. Necesitas de un día estar diciendo, Dios es mi Salvador, por haber confiado plenamente en Cristo. Y dice el versículo 48, mire cómo se ve ella. Ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado cuán pequeña soy frente a ella ve este privilegio tan grande, el privilegio de que el Salvador, de que el Mesías esté allí en su vientre, lo ve tan grande que ella se ve diminuta frente a ese privilegio. No se siente merecedora de este privilegio que tiene. Y dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Lo ha mirado, me ha dado un privilegio extraordinario. He aquí me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Ella es la sierva del Señor. Ella es la que creyó a Dios. Ella es la que tiene a Dios como su Salvador. Dios es su Salvador. Allí en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Mire que el versículo anterior está hablando de ella, está diciendo mi bajeza, mi pequeñez, frente a esto tan grande yo soy pequeña.
Pero por otro lado, frente a esto que sucede, Dios muestra su grandeza. Versículo 49. Ha hecho grandes cosas el poderoso. Miren que la intención aquí de la escritura y la intención de María no es que sobre ella se venga la adoración, sobre ella se venga la alabanza, sino que la alabanza corra hacia Dios, quien es el autor de este hecho grandioso. Que la alabanza y la adoración corran al eterno Dios, al Altísimo, al Señor de señores, que corra hacia él la alabanza. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ella reconoció que era Dios quien había hecho grandes cosas. Ella no, Dios. Dios lo había hecho. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento de qué dice la Escritura acerca de María? Veíamos en primer lugar que ella fue objeto de la atención de Dios. Dios pensó en ella. En segundo lugar, que Dios le abrazó con su gracia. La gracia llegó a ella. En tercer lugar, que ella se declara, ella dice, soy la sierva, soy la esclava del Señor. En cuarto lugar, que ella le creyó a Dios. En quinto lugar, que Dios era el Salvador de María. Dios es mi Salvador. En sexto lugar, que Dios había hecho cosas extraordinarias. Entonces, pregunta es, ¿a quién le pertenece la gloria? ¿A quién le pertenece la alabanza? ¿Para quién debe ser la adoración? Según lo que estamos hablando, según lo que estamos leyendo aquí en la escritura. Para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Para Él y solo para Él la honra. Para Él y solo a Él la gloria. Para Él y solo a Él la alabanza. Como último punto, allí en Hechos capítulo 1, después de la muerte del Señor, después de su resurrección, en el capítulo 1 encontramos la ascensión. El Señor sube a los cielos, pero no sin antes haberles dado instrucciones a los discípulos, a los apóstoles. Después de eso dice, de haber tenido la experiencia de ver cómo el Señor subía a los cielos, dice el versículo 12, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, ¿quiénes? Subieron al aposento, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Ahí están los discípulos. Si quieres aprenderte los nombres, ahí está. Una tarea para que la hagas puede ser. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién está orando? Los discípulos. ¿Quién más está orando? ¿Quién persevera en oración? ¿Quién está orando al Señor y orando y orando? Las mujeres, entre las cuales podríamos pensar María Magdalena, Salomé y otras, ¿cierto? Que vemos en los evangelios. Las mujeres, ¿quién más estaba ahí orando? María. ¿Quién más estaba orando ahí? Los hermanos del Señor Jesús, entre los cuales está Jacobo, el que escribió el libro de Santiago. Entonces, María está orando. Mire que no se dice que están orando a María, sino que están orando con María. O sea que ella está orando también, no se le está orando a ella, sino que ella está en compañía orando con ellos al Señor. Porque no hay oraciones en las escrituras, en ninguna parte de las escrituras. Y si tú me dices, sí, sí las hay, por favor, dímelas. ¿En qué parte, qué libro, capítulo y versículo dice que se oró a María? Pero aquí la vemos a ella orando. Ella está orando y es una mujer que depende de su Dios. Ella es una mujer
que ha pasado por un momento difícil, ver a su hijo eh, que venía de sus entrañas colgado de la cruz. Debe haber sido un momento terrible, un momento duro para ella. Seguramente hubo lágrimas corriendo por las mejillas de María, pero también gozo y alegría cuando le vio resucitado y cuando le vio ascender a los cielos. Debió ser algo que su corazón vibró. Pero ella ahora está orando. Y orar es depender de Dios. Orar es decir, Señor, te necesito. Orar es decir, Señor, mis fuerzas no son suficientes para esto. Señor, necesito dirección para aquello. Señor, necesito que me ayudes con esto. Orar muestra dependencia. Y oraba, María estaba orando, mostrando dependencia hacia su Dios, mostrando sometimiento a su Dios, mostrando que necesitaba de su Dios. Ella oraba. Nosotros, ¿cuánto estamos orando en la semana? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a orar personalmente? ¿Estás eh, asistiendo a las reuniones de oración de la iglesia donde te congregas? En el caso nuestro, la nuestra, o de las personas que escuchen luego este mensaje. ¿Estás asistiendo a las reuniones de oración, acompañándolas, orando? ¿Estás orando en tu vida personal, allí en tu comunión con Dios íntima? ¿Estás orando cada día al Señor? ¿Estás buscándole y diciendo, Señor, dependo de ti? Pues le necesitamos. María le necesitaba, nosotros necesitamos de Él. Todos necesitaban de un Salvador, menos el mismo Salvador. Él fue el único que no necesitó de un Salvador. Y todos somos esclavos o siervos de Él, sea que lo reconozcamos o no. Y todos debemos depender de Él en la oración. Así debemos reconocerlo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para pensar un poco en lo que la palabra de Dios dice acerca de un tema tan importante que a veces trae confusión. Y Señor, queremos orarte por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por ellos, porque puedan abrir sus puertas a la palabra de Dios, porque puedan abrir sus corazones a la palabra de Dios y lo que ella enseña. Señor, encontramos en María una mujer de Dios, una sierva del Señor, una mujer que nos da un ejemplo de lo que debe ser un hijo de Dios, de lo que debe ser uno que ha sido rescatado, debe ser uno que se disponga, debe ser uno que esté sometido a la voluntad de Dios, debe ser uno que esté creyendo a la palabra de Dios, debe ser uno que esté exaltando a su Dios continuamente, reconociendo la grandeza de su Dios. También debe ser uno que esté dependiendo de su Dios a través de la oración. Dios, gracias por esta mujer tan extraordinaria, pero aún más gracias por el Dios que nunca pecó, por el Señor Jesucristo que no necesitó de un Salvador, porque Él fue santo, inocente, sin mancha, y porque Él mismo fue el Salvador, el Redentor, el que rescató nuestras almas de la muerte. Señor, oramos para que estemos creciendo delante de ti, para que aquellas cosas que aún permanecen en nuestra mente, que tal vez sean de nuestra vida anterior, eh, que tal vez sean de las cosas que nos enseñaron de niños, que tal vez sean, se vayan y sean reemplazadas por lo que la palabra de Dios dice. Gracias por esta palabra tuya que nos das. En tu nombre la gloria en Cristo Jesús. Amén.